¿Qué tal, profesor? Mi nombre es América Michelle Ávila Burto y el día de hoy voy a llevar a cabo la exposición de mi proyecto integrador. Bueno, como ya sabemos, nuestro proyecto integrador era elaborar una tira cómica respecto al libro, de cuentos chinos. Y bueno, yo comencé mi tira cómica con dos amigas que estaban platicando y bueno, una le cuenta a la otra sobre un libro que leyó y la otra le pide que pues le platique más al respecto y ella le dice que su libro se llama Cuentos Chinos y de ahí le dice que tiene varios escenarios, pero que este comienza por Beijing y que le pide que se imagine todo. Comenzando con la historia, bueno, pues podemos observar que todo comienza cuando el autor del libro Andrés emprende un viaje a distintos países y este comienza por Beijing. Esto todo lo va haciendo con la intención de ir comparando pues su economía, su política y demás. Como que se enfoca a comparar las grandes potencias mundiales con nuestro país, pero bueno, al final lo dejamos mientras vayamos viendo un poco. Bueno, este llega a Beijing y pregunta sobre la economía política del país. Cabe resaltar que él ahí tuvo la oportunidad de conversar con grandes personalidades en el ámbito político. Y bueno, aquí nos plantea en este primer capítulo el contraste que existe entre dos países, que es China y Venezuela. Y como podemos ver aquí nos dice que por qué China crece y Venezuela no, hasta que descubrió el por qué. Y bueno, el por qué, o bueno, la respuesta a esta pregunta que él se plantea era que mientras los chinos le abrían las puertas a inversiones extranjeras, como en este caso era McDonald's lo que nos planteaban, los segundos le estaban cerrando las puertas a este tipo de empresas. Es decir, mientras China aceptaba que la empresa McDonald's se estableciera y demás, el, el en Venezuela estaban cerrando todas esas puertas, dado que pues querían solamente tener el control, pues el poder, la política más que nada quería controlar todo. Y bueno, así comenzó a entender todo y a descubrir más cosas respecto a este viaje. En el siguiente capítulo nos deja ver cómo China está cambiando de una manera muy rápida. Esta es una de las potencias pues mundiales y bueno, se asombra al ver que China se está convirtiendo en una potencia mundial y se pregunta cómo. Pues después se dio cuenta que era porque Beijing y Nueva York desde el siglo XX crecen a cada minuto. Como bueno, actualmente podemos ver cómo a diario se construyen rascacielos y edificios y bueno, él nos menciona que antes de ser terminados llegan a estar habitados y bueno, un punto que él nos destaca es que la mayor parte de las empresas están privatizadas y bueno, pues esto es gran ventaja para ellos. Aquí, bueno, podemos ver una plática que tiene con Zhou Xian, un alto funcionario del Ministerio Nacional de Desarrollo y Reforma. Y bueno, le pregunta por qué no le platica sobre China y su crecimiento y él le dice que pues el Estado chino actualmente controla menos del 30% del Producto Bruto Nacional y China actualmente tiene 3.8 millones de empresas privadas que constituyen el principal motor de desarrollo económico y él le dice que eso todo es muy interesante y que pasa todo lo contrario en Venezuela. Aquí empieza a darse cuenta de sus comparaciones y él le dice, el personaje Sousian, que sí, así es, que todo lo contrario, pues ahí el gobierno cierra las puertas para controlarlo todo, como lo mencionaba anteriormente. Y bueno, ahí deja su recorrido por China, se da cuenta de cómo crece y demás. Para su siguiente capítulo, hace un viaje a lo que es Dublín. Y bueno, llega a Dublín y él tenía pues una cita. En esta parte pues es gracioso porque él comenta su experiencia en relación a la cita que tenía y pues a la cual llegó él tarde, pero como podemos ver cuando él llega y pues no se encuentra la persona a la que él esperaba, llega después de un rato, el autor se disculpa por haber llegado tarde, a lo que este personaje le dice simplemente Irishstein, que es tiempo en irlandés, y bueno, al decirle esto, Andrés se da cuenta que para los irlandeses no es muy importante la puntualidad, dado que ve que se puede llegar tarde, y bueno, él preocupándose. Bueno, así también de todo este proceso hizo una comparación entre los irlandeses y los latinoamericanos para así saber cómo es que ellos lograron su milagro económico y el autor nos cuenta una breve historia sobre Irlanda y nos dice que hace pocos años los irlandeses
hace pocos años, perdón, Irlanda era uno de los países más pobres de Europa y en los últimos 12 años se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo, incluso ha sido catalogado como el mejor lugar para vivir, e incluso pues él dice que sí que parece un buen lugar para vivir, pero pues que debía de irse, debía de viajar a su siguiente destino, que era Polonia. También realizó un viaje a Polonia y bueno, la razón por la que viajó a Polonia es porque quiere escribir él un poco sobre Europa del Este, pero bueno, durante el recorrido que él realiza se encuentra con un alto funcionario de Polonia y este le comenta algo que Andrés desconocía y bueno, tienen una pequeña charla que aquí yo puse a mi modo y le dice al Andrés: ¿qué haces por aquí? Hola funcionario, vine a escribir un poco sobre Europa del Este, pero ¿cómo? ¿No sabes que Polonia ya es parte de Europa Central? No, no sabía nada hasta ahora que usted me lo dice. ¿Y eso por qué? Bien, pues Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría ya no tienen nada que ver con la división de la región que se había hecho posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Y él le dice: wow, ¿quién lo diría? Y yo apenas me vengo enterando. Bueno, gracias por el dato y lo dejo porque tengo que entrevistar a alguien antes de irme. Él le dice: un gusto Andrés, cuídate. Y él dice: igual, hasta luego. Posteriormente, él se encuentra con Eroski y le dice Eroski: hola Andrés, ¿qué te trae por aquí? Hola Eroski, quiero realizar una investigación comparando a Polonia con América Latina. Y le dice: wow, yo te sugiero no lo hagas. Le dice: ¿te parece si entramos y seguimos? Y le dice: claro. Entran, pues yo quise poner que pues platicaron en un restaurante y demás. Le pregunta que por qué le sugiere que no haga dicha comparación. Y bueno, le dice porque Polonia y muchos de sus vecinos habían sido países relativamente avanzados en el pasado, con altos niveles educativos y culturales, a diferencia de América Latina. Es decir, que como que estos ya tenían una ventaja a diferencia de América Latina, por eso no se lo sugería, porque pues estos ya desde hace tiempo estaban avanzados, cosa que pues América Latina no. Él le dice que quizás tenga razón, le dice que quizás sí debería considerarlo. Y le dice: quizá no te lo comenté, pero yo considero que existe una enorme diferencia entre Polonia de hoy y muchos países latinoamericanos. Le pregunta que por qué y le dice que pues la economía polaca está creciendo a un ritmo de casi 6% anual. Esto es resultado de las inversiones extranjeras que han sido atraídas y le dice que le agradece la entrevista, la información y demás. Y bueno, aquí le menciona sobre una ventaja comparativa que tienen de sus trabajadores y que los polacos ven a las inversiones extranjeras como una señal clara de que el futuro será aún mejor. Bueno, termina su viaje por ahí y se va a su próximo destino, mismo que es Argentina. Finalmente llega a Argentina y bueno, sobre Argentina nos dice que es importante resaltar que desde hace mucho tiempo ha sido el país de los grandes bandazos políticos. Cada gobierno culpa a su antecesor de todos los males. Y aquí pues nos muestran que el presidente de Argentina en ese entonces, Kirchner, le concedió una entrevista y trataron temas muy interesantes, hablaron sobre Cuba. Y bueno, Andrés, el autor, describe cómo Argentina superó su deuda externa en este capítulo y también superó el crecimiento del 8% durante el año 2004, lo cual fue resultado de varios factores externos. Esto es lo que podemos, pues a grandes rasgos, encontrar dentro de este capítulo. En el siguiente capítulo, viaja a Brasil y bueno, escribe lo que representa Brasil para América Latina y nos relata la entrevista que le hizo al canciller de Brasil, Celso Amorim. Y bueno, él nos dice que Brasil comenzó a reescribir la historia y a redefinir la geografía de la región de forma que prácticamente excluía a México y a Centroamérica, dejaba a Brasil como líder regional indiscutible de Sudamérica. Y él le dice que cree que si todos los países latinoamericanos se unieran en vez de estar separados, podrían tener una economía más estable. Yo pues considero que es buena idea. También podemos ver que nos cuenta que Brasil, cuando cuando llegó Lula al poder, elevó más sus ambiciones de liderazgo regional. Primero quería crear la Unión Sudamericana. Segundo, quería asegurar el ingreso de Brasil en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2005 y 2006. Y también nos cuenta que la motivación de Brasil era más política que económica. Esto pues molestaba a los vecinos argentinos. Ellos, antes de su derrumbe económico, aspiraban a compartir con Brasil el liderazgo sudamericano. Posteriormente, pues
Este se va de Brasil, a grandes rasgos es lo más importante de ese capítulo, para así ir a Venezuela. Y bueno, un tema muy importante de Venezuela es su situación económica y política con el gobierno de Hugo Chávez. Y bueno, dentro de esta travesía también realiza él un viaje a Caracas y nos cuenta que tenía mucho interés por conocer una ciudad como las de Cuba, pero cuando llegó describe que se encontró con un Beirut de los años 80. Y bueno, ¿qué quiere decir con esto el autor, no? Que se encontró con una ciudad dividida geográfica y políticamente en dos mitades, donde pues los habitantes de una parte rara vez se aventuraban a entrar a la otra. Y bueno, había un Caracas del este y un Caracas del oeste. Y un dato importante que nos menciona con anterioridad es que la división que él nos señala ha propiciado que el gobierno de Venezuela que tiene actualmente. A diferencia de lo que había ocurrido en Cuba, Chávez no había logrado crear un apartado partidario militar para controlar la población, se había formado grupos vecinales de control político que había denominado círculos bolivarianos, etc. Después de este tuvo la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades de Venezuela y bueno, algunos coinciden en que la revolución que pretende Chávez es un proceso paulatino, rigurosamente planeado y asesorado de cerca por Castro. Tuvo la oportunidad de entrevistar a Miquilena, un mentor y viejo amigo de Chávez. Y bueno, le dice que sí podría describirle al presidente Hugo Chávez. Y bueno, le dice que es un hombre intelectualmente limitado, compulsivo, temperamental, rodeado de obsecuentes, increíblemente desordenado en todos los aspectos de la vida, impuntual, absolutamente negado para las finanzas, amante del lujo y errático. Y bueno, entre otras cosas más. Acaba de pues con esto y ahora otro capítulo más es de México y bueno, nos describe la economía mexicana, un poco de su pasado y sobre todo de los políticos y de lo que hicieron durante sus gobiernos y campañas electorales de años. Y nos cuenta un poco de las elecciones de 2006. Nos dicen que, bueno, tenían a AMLO desprestigiado ante los empresarios porque mucha gente decía que si él llegaba a la presidencia de su gobierno sería igual o peor que el de Hugo Chávez. Y él nos menciona que respecto a Andrés Manuel López Obrador hizo una carta confidencial dirigida a los empresarios donde les afirmó que su gobierno no iba a ser igual que el de los años 70. Y bueno, nos menciona que cuando Fox llegó a la presidencia de México realmente no hizo mucho por mejorar la competitividad del país y la nación había avanzado a 10 kilómetros por hora, mientras que China, India y otras potencias emergentes lo estaban haciendo a 100 kilómetros por hora. Y bueno, en casi todos los índices de competitividad mundial, México se había quedado atrás durante el sexenio de Fox. Y bueno, todo este capítulo se centró en los partidos políticos y en los candidatos de México para ser jefes de gobierno. Finalmente nos resalta la situación de la actual América Latina y se debe a muchas cosas, pero particularmente lo resalta en su tecnología y conocimientos. Así también nos resalta sobre las materias primas que no solo dejaron de ser una garantía de progreso, sino que en muchos casos son una condena al fracaso. ¿Por qué? Bueno, porque muchos países con enormes recursos naturales están viviendo en pobreza y otros que no tienen, pues se encuentran en lo más próspero, ¿no? Y bueno, un ejemplo de esto que nos da él es Luxemburgo y nos dice que, pues, nos cuenta un ejemplo bastante claro sobre América Latina. Posteriormente, antes de concluir, nos dice que le gustaría contarnos de los países más patentes y bueno, nos menciona los países que es Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etcétera. Y bueno, esto es parte de todo su viaje. Y bueno, mi historieta termina en que a la amiga le parece un libro muy interesante y pues le pide prestado el libro de cuentos chinos a su amiga. Y bueno, el libro me pareció muy interesante. Pues el autor compara a las grandes potencias mundiales con Latinoamérica y también las compara entre ellas, como lo podemos ver. Y pues es en general interesante el tema sobre la política y demás. Creo que presenta un cúmulo de experiencias y conocimientos acerca de diferentes países del mundo y bueno, también a su vez nos hace reflexionar sobre el desarrollo de nuestro país. Por mi parte es todo y muchas gracias por su atención.